Buen día, buenos días. Vamos a empezar la clase, hacer otro nuevo capítulo que sería corrosión, ¿no? Entonces, voy a presentar rápidamente. Bueno, entonces, entramos al capítulo 5, corrosión. Ya vamos a hacer toda una introducción, su definición y algunos explicación de la corrosión. Ya, un capítulo un poco largo en el que nos va a permitir software. Ya les voy a ir indicando las características de este software. Es bien facilito y además se lo tiene se puede bajar gratuitamente del internet. ¿Ya? Empezamos. Bueno, a ver, y vemos que y en especial los metales, ya, generalmente se obtienen o sea, de un mineral nosotros podemos obtener incluso titales. Estos minerales, y una vez que se han expuesto al medio ambiente, ya al ser expuestos, entonces sufren, digamos, que tienden a estabilizarse químicamente. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo, me voy a pasar, es esto. ¿Sí? O sea, está compuesto por varios metales, yo puedo obtener un metal que se estabiliza en contacto ¿sí? En contacto con el medio ambiente. Entonces, energéticamente. Estado natural, ese mineral, ¿sí? Básicamente, a un estado pesado, digamos, extraído, digamos, de ese mineral. Una vez que se obtiene, ¿sí? Este metal, perdón, una vez que se obtiene, puede y sufre, ¿ya? Por el ataque del medio ambiente, de corrosión o obteniendo en un determinado tiempo corrosión, ¿sí? El paso de estos materiales al estado natural se llama corrosión. O sea, ya se corroe espontáneamente. Básicamente los metales, cuando nosotros ponemos en contacto con el medio ambiente, forman un sistema termodinámicamente. ¿Sí? Una vez que tenemos el metal expuesto, termodinámicamente es inestable, y en óxidos, sulfatos, carbonatos, etc. Todo lo que conocemos. Los metales tienen energías bajas, es por eso que estos son los más valiosos, oro, ¿ya? Que permiten básicamente tener una estabilidad para el ataque, ¿sí? O sea, en el medio ambiente. Eso es lo que ocurre. En realidad está ocurriendo todo este ciclo. Se extrae el
¿ya? Se estrena. Aquí sufre, de acuerdo a las condiciones de este metal, que es espontáneo, lo que nosotros básicamente podemos clasificar en más energía de ataque de corrosión, se realiza termodinámica. El estado metálico, en estado metálico son más altas, existe tendencia espontánea de los metales a reaccionar químicamente. Ya, aquí hay que entenderlo un poquito. Alta, ya, espontáneamente estos metales reaccionan y pueden, es el responsable en esto de la destrucción de los metales, materiales, de los daños indirectos y los inconvenientes que suponen su sustitución económico. Es lógico, ¿no? Metal que sufre este fenómeno de corrosión, básicamente es una destrucción, ¿ya? Y eso siempre lleva, si un material no nos dura, nos lleva a poder incluso reemplazarlo. Este metal ya es un costo adicional. Ver, básicamente lo que nos interesa no es que ningún metal se va a corroer, tarde o temprano se va a corroer y vamos a ver en el transcurso de este título. Lo que tenemos que hacer no debe ser cuál es el objetivo, digamos, bien general, alargar la vida de este metal. ¿Sí? Entonces, ahí están otros para y aliviar este problema económico. Es un proceso a veces inevitable. En realidad, cuya precaución es difícil, o sobre lo que es posible y practicable es un control y una protección contra el hablar de darle más tiempo de vida, finado compuesto, metal, en fin. Lo que nosotros tenemos que ver y trabajar es en el, contra esta corrosión u oxidación. Entramos entonces de acuerdo a todo lo que hemos visto, la definición de corrosión. Se puede definir de distintos tipos de materia. Se tiene una gran cantidad de definiciones de la corrosión. De ellas, ¿ya? De metales. Como hay un ataque químico, también podemos englobar electroquímico, que es parte, ¿ya? Este ataque electroquímico, ¿ya? Como parte de este ataque química, ¿ya? El oro de los metales por la acción del medio en que se usan, siendo del medio que se está utilizando un material, acelerar o no, si es más corrosivo el ambiente o menos corrosivo. Una definición de un metal con su entorno, sí, lo que acabamos, ¿verdad? En esa gráfica, en esa figura, ¿no? Con su entorno. Y aquí ya podemos definir, esto más adelante, si el óxido no es poroso, puede dar fugas a la destrucción de todo el metal. O sea, si este óxido no es oso, si el metal no es adherido o es más poroso en su superficie, ya puede dar el metal.
La destrucción que no provocado de naturaleza química o electroquímica quede en la superficie. ¿Sí? También puede haber una destrucción por otras causas. Es el fenómeno de la corrosión. El fenómeno que está ocurriendo. Se utiliza para describir el proceso de determinación, que también puede ser. Es una definición, básicamente. Tanto metales puros como aleatorios. ¿Sí? Sí, es un proceso de deterioro. Mediante reacciones químicas y electroquímicas. Definición hemos visto, básicamente. Para el caso relacionado con otros tipos de materiales, polímeros y cerámicos, se utiliza el término de degradación. Es definir qué es corrosión y qué es degradación. En este caso, ya, en este caso, más que todos materiales metálicos, ya, sufre un ataque químico electroquímico que denominamos corrosión. Polímeros no es así. Lo que está pasando en los polímeros es la degradación de estos. De otra manera existe una degradación. Estos materiales, vamos a repetir, es de procesamiento de minerales y menas, que es natural. ¿No? Es así la naturaleza, induciéndoles a un estado de mayor energía. El fenómeno de corrosión ocurre debido a que dichos materiales tratan de alcanzar su estado natural, equilibrio, el cual constituye energético de menor potencial, permite estabilizarse termodinámicamente. O sea, llegar a un equilibrio, tratar de estabilizarse termodinámicamente, llegar a un equilibrio. ¿Sí? La mayoría de procesos de corrosión involucran oxidación, reacciones electroquímicas, donde para que se desarrolle estos procesos es necesaria la existencia de constituyentes o tres formas para que se pueda este tipo de procesos de oxidación. Básicamente lo que tenemos, un ánodo y un cátodo, es uno. Necesitamos saber eso. El electrolito es el otro, como medio conductor, como en la mayoría de los casos corresponden de una solución acuosa. Ya en este acuoso es lo que más, digamos, este tipo de conducción. Y una conducción eléctrica. O sea, estamos describiendo una conducción eléctrica. Ahorita vamos a ver esa figura. La forma representa, bueno, de estos esquemas conocemos, ya es una, se conoce como una celda electroquímica. Básicamente reacciones, ¿sí? Este es un copia de este texto, de esta información, por eso dice. Bueno, nosotros ya sabemos que en el cátodo existe una reducción, ganancia y pérdida. A eso hace referencia, básicamente, en un sistema electroquímico que puede ocurrir el potencial, lo que nosotros ya hemos hablado tanto, define la asistencia de un material metálico a la construcción. Esa velocidad, si quieren, de construcción de algún tipo.
Está en función del potencial electroquímico. Cuanto más positivo sea el valor de dicho potencial, más positivo, ya, eso se llama más noble, ¿ya? O sea, nos mayor positivo. Y si es más negativo, o sea, en el caso contrario, más reactivo es corrosivo. Entonces, eso nos permite dar de cómo tenemos que trabajar para proteger algún tipo de metal. La serie Galván, o sea, consiste en una tabla donde se ubican diferentes electroquímicos de estos. Esta parte, digamos, calcular en la tabla de potenciales, ¿ya? En función de la tabla. Los productos que se forman a partir del proceso sobre la superficie del material pueden afectar de manera negativa o positiva. O sea, nosotros podemos también a esa corrosión de una manera positiva, como habíamos hablado en la anterior clase. Las propiedades del material, dependiendo, y las cosas, o sea, de acuerdo a eso. Uno de la Tierra y es uno de los más propensos a, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Y, o sea, por la corrosión, como una denomina herrumbre, y tiene una menor metal base, o sea, este herrumbre va a tener menos que el hierro en sí, lo que provoca que este se desprende, a veces oxidado se está desprendiendo, y que la corrosión continúa ocurriendo consumiendo el material. Provoca la herrumbre, se desprende, por decir algo, y sigue oxidándose, ¿sí? Y va de este material, hasta que, básicamente, ya digamos que es un ejemplo, de una manera negativa, del material, hay una destrucción del material. Por otro lado, tipos de metales como el aluminio y el níquel, los productos de la corrosión tienen una mayor densidad que el, ya, o sea, tienen mayor, formando una capa sólida y estable sobre la superficie de este material base. La corrosión se extienda, protegiendo el material. Este proceso se conoce como pasivación. Vamos a hablar un poco qué es la pasivación, que brinda la denominación de inoxidable, aún más aceros inoxidables. En este caso, ese es el beneficio, ¿sí? Cualidad del material base. En este caso se va a formar ya como una casta, hemos dicho que se pasiva, y acción de ese material. Entonces buscamos a veces esa pasiva. En este caso la acción, ya. Nosotros podemos pasivar, y es así, inoxidable. Entonces cuando el material que está sobre la sea densidad, esta se va a ir oxidando hasta la destrucción. Si esa densidad es mayor que el material, este se va a proteger. ¿Ya? Son que nos va a servir para todo esto, que es justamente la protección de los metales.
en este caso, o aleaciones. Acá, sí, ustedes se preguntan, se aplica en grandes industrias, en grandes plantas, por ejemplo, una aplicación práctica son en esos barcos petroleros en el mar, ¿sí? La sal, cloruro de sodio que se tiene en el mar es muy oxidante, parece por decir, de sus equipos, de- ya, tienen que estar protegidos. Y esas protección electroquímica, ¿sí? Sacrificando algunos metales que se llama para que estos se vayan protegiendo de realizar ese trabajo, porque esos trabajos no son inmediatos, ¿verdad? Son de tiempo. Plantas industriales, sí, también. Hay equipos dentro de los procesos que se tienen, equipos claves para poder hacer, digamos, una industria. Entonces, esos equipos se tienen que protegerlos y generalmente es ya vamos a ver, tanto química como electroquímicamente. ¿Cuáles son los equipos ya, de protección, para protección? A la clasificación, más o menos, ya, que puede ser por forma o por medio. Puede haber otros tipos de clasificación de los procesos. En este caso, bueno, antes de entrar, hemos hablado de básicamente el fenómeno de la corrosión, protección de un material. Entonces, básicamente tenemos que hablar de la. ¿Cuál es la clasificación de los procesos de corrosión? Podemos eh, clasificar por su forma, también morfología. ¿Ya? Pues, vamos a subdividir por su forma en corrosión localizada. Puede ser en placas, así se llama, corrosión por picado, intergranular y corrosión, ya, eso por su forma, por su morfología. Y por química o electroquímicamente. O electroquímicamente. Voy a salirme un ratito para ver esas. Tras. El único. De manera vamos a clasificar. O sea, morfológicamente, según la forma, cuando se quiere evaluar los daños producidos, entonces no se conviene por la forma. Ya, clasificación según la forma. La corrosión uniforme, ya, perdón, sí, uniforme, en el que en este caso, el ataque extiende en forma homogénica. Y la penetración en todos los puntos. Esta es la forma más benigna de corrosión, pues permite la vida útil de los materiales corrosivos. ¿Sí? O sea, a ver si lo tengo, es esta. Casi el material
de corrosión, este es el metal, y se va corroyendo, es decir, ¿ya? Como dice, es el material más benigno, corroyendo casi igual en todos los, formándose, bueno, como o se puede determinar como una velocidad constante. Entonces, espacio y determinar el tiempo de corrosión, ¿ya? Es la más fácil de calcular, la más, no sucede, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la corrosión uniforme tiene de forma homogénea, la corrosión es igual, casi en todos sus puntos, y nos permite calcular fácilmente la vida útil. Claro, como les decía, es utilizar básicamente hacer sobre el tiempo, ¿ya? ¿Sí? De acuerdo a lo que ya está localizada, ¿sí? Corrosión en placas, incluye los casos intermedios, de corrosión uniforme y corrosión localizada. Digamos que estamos parte localizada, más en algunas zonas, pero se presenta aún como una, digamos que todavía es una, pero hay una diferencia, ¿ya? Hay una, ¿cuál es la diferencia? Partes se corroe más que en otras partes, ya no es así constante, ¿ya? En algunos lugares existe más corrosión con la otra, pero sí generalizada, generalizada. Esa es corrosión, ¿ya? La tercera corrosión, picado, ¿sí? O sea, el, en puntos aislados de superficies metálicas, ¿ya? O sea, va a haber, digamos que son de las más destructivas, propagándose hacia el interior del metal en forma. O sea, es un picadito que se tiene, pero interno como un canal. Esto, así como el intergranular que vamos a ver y el fisurante son las más bajo la cuales se puede presentar la corrosión, como esto, ¿ya? Se forma un punto, realmente se va a profundizando cilíndrica. O sea, aparentemente sanada, es un punto, pero interiormente se va hasta destruir el metal, se va corroyendo. ¿Ya? Por eso se dice formas de corrosión más peligrosas, ¿ya? Más peligrosas, porque esto se va, ¿ya? Va creciendo. Corrosión por picado. La corrosión intergranular también espera como una franja estrecha de ataque que es algo del límite del grano. O sea, es esta. Empieza con un poquito y empieza a ampliar, ¿ya? Como una franja. Tiene la tendencia de formar, si ustedes ven, ya tienen una tendencia, unos hombros.
Entre con menor área, mayor área, ¿ya? Con mayor área. Es, por eso se llama solución intergranular, ¿ya? Esa es la corrosión por, ¿ya? Y la corrosión fisurante se conoce como corrosión bajo tensiones. Se presenta como un metal que está en la acción de un medio corrosivo, o sea, y de tensiones mecánicas, de tracción. O sea, tiene una presión y además es la más terrible, que pueden ser intergranulares como transgranulares, ¿ya? Hay una tensión y además el medio puede ser así, o trans por afuera, granulares, ¿ya? Paga hacia el interior del metal. Se puede llegar hasta la fractura del metal. La de propagación oscila en general entre 1 por hora. Es rápido, por hora, ¿sí? En este caso, ¿ya? Este se llama este tipo de corrosión fisurante como ¿ya? También existe en lugares, ¿ya? Del medio, ¿ya? O sea, es un medio químico y es una parte física, ¿sí? Es una parte química y es una parte física. Química agresivamente por el medio y física que se está produciendo, ¿ya? Que se está produciendo. También podemos ver que existe casos bajo tensión, puedes romper. También existe otros que no están acá, por ejemplo, la corrosión rendijas, ¿ya? Es una de este tipo de corrosión en picado, ¿ya? Y se difunde también a partir de y uniones que puede haber en este metal. Es como si tuviéramos bisagras, ¿ya? O, o, ¿ya? Entonces, a partir de esas uniones se puede, claro, eso se llama, por ejemplo, corrosión por rendijas. ¿Ya? Todo de acuerdo a su forma, que se va produciendo, ¿ya? El ataque. Ahora, según el medio, pueden ser químicas y electroquímicas. En el caso, bajo, ¿ya? O sea, corrosión química, en que el metal reacciona con un medio no iónico, no es electroquímico, en aire a altas temperaturas. Es un ataque natural del, sabemos que el oxígeno combinado con uno es un óxido. Entonces, digamos, y además, altas temperaturas. Si exponemos una superficie metálica limpia a la acción del oxígeno, el metal comenzará a reaccionar con el oxígeno formando los óxidos y lo que sabemos. En este caso, metal que se presenta más de una valencia calentada al aire seco, ya vemos la influencia de la alta temperatura, grados centígrados, que se va a oxidar a una velocidad rápida
formando varias etapas en su estructura, ¿sí? Formando varias etapas en su estructura debido a esta alta temperatura. Fíjense, tenemos el yeso metálico, se forma un óxido gasoso férrico en función del aire, contacto con el aire. Ya, reacciones redoxistas. Estos son diversos tipos de compuestos en sol y no ha habido corrientes eléctricas recorriendo el. Si el grado de corrosión se expresa por el óxido formado por unidad de área, se observa que la corrosión con el tiempo, o sea, va a ir pasando de etapa y va a ir aumentando el peso, porque óxidos que se están formando. Entonces es interesante, según el medio en el que está sometido esta. Pero dentro de esta clasificación, la corrosión al estrecho va a haber una reacción redox también. La forma de corrosión más frecuente y más seria es de índole electroquímica. Electroquímicamente se produce a temperatura ambiente. Este tipo de corrosión implica un transporte a través de un electrolito, como conocemos, ¿verdad? Los procesos de corrosión electroquímica circulan sobre el material corrientes eléctricas. ¿Ya? Y se ha demostrado que durante la corrosión se cumplen las leyes de Faraday electroquímica. ¿Sí? Se da por la circulación de una metal y cumplen con las leyes de Faraday. Las causas más frecuentes, ¿ya? En este caso, chicas que se están produciendo o que se están aplicando son el contacto de dos materiales, ¿sí? El contacto de dos materiales diferentes en contacto con el cobre, en contacto con el cobre en contacto con el zinc, etc. La unión de las dos partes de un mismo material de soldadura, ejemplo, hierro con estaño hierro. Generalmente en este caso luce esa corrosión electroquímica, ¿ya? Pues en contacto dos materiales, los conductores, son buenos conductores, ¿ya? Por ejemplo, cuando se produce eso también se llama termopal, se llama termocupla, ¿sí? Que también es una medida, es un de la temperatura, puede también definirse así, pero produce, ¿sí? Cuando contacto dos de estos metales conductores. Incluso es una causa que puede, ¿ya? Otra es la presencia de una misma aleación, ejemplo, oxidables. ¿Qué está pasando? En este caso del acero, puede presentar diferentes tipos, ¿ya? El inoxidable, más que todo, es por la pasivación, como hemos visto, que se dice inoxidable porque a lo largo protege
al material base, al material base, ¿ya? Pero puede producir también una cierta corrosión, ¿ya? Y el otro punto en electroquímica es la presencia de óxidos conductores. Por ejemplo, óxido de hierro. Bueno, aquí más directamente conducción, ¿ya? De electrones. Punto 4, diferentes grados de aire. En todos los casos tiene que pasar corriente. 5, corrientes inducidas por circuitos mal aislados. Tales son de las cosas en estructuras. A ver, ¿qué son esas corrientes vagabundas? ¿Sí? Obviamente, esas corrientes vagabundas se dan, digamos, en estructuras unidas en un sistema de tracción. ¿Qué quiere decir esto? Rieles de un tren, ¿ya? En este caso, anódicos tienen un enlace directo de la fuente de corriente, ¿ya? Y puede, esta corriente, por eso se llama vagabunda, ¿ya? Circular, ¿ya? En las proximidades, eh, estas corrientes, si bien trenes, ¿ya? Las rieles, trenes eléctricos, ¿ya? Y estas corrientes vagabundas pueden, como su nombre dice, ya, en diferentes direcciones, ¿ya? Direcciones. Esa, digamos, es una um, vagabunda. O sea, se trata de la corriente enterrada y que pueden ser derivadas, por ejemplo, en las vías de ferrocarriles. Son electrificadas, ¿ya? Y se conducen por, ¿no? O sea, por ejemplo, las tuberosis por ahí, estas corrientes vagabundas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere como corrientes. Y otro tipo de acuerdo a la clasificación según el medio son las impurezas, el metal, etcétera. Todo esto puede provocar corrosión. Todo esto puede provocar corrosión electroquímica. O sea, había sido básicamente que se amplía cada vez que nosotros vamos a estudiar detalladamente. Los anteriormente mencionados hacen que en el metal exista, es decir, aparecen zonas catódicas microelectrodos, ¿ya? Que convierten al cuerpo metálico junto con el medio agresivo en un gran conjunto de micropilas electrónicas. El medio agresivo puede ser la que casi inevitablemente recubre expuesto a aire atmosférico. O sea, electroquímicamente lo que nos está diciendo es que se van formando electrodos que conjuntan, que es la humedad principalmente, ¿ya? Sí, ¿ya? Provoca, llamamos corrosión electroquímica. Es corrosión electroquímica. Aquí vamos a ver algunos factores que influyen en ese proceso de corrosión, como una teoría para ver y situarnos en qué tipos de fenómenos, qué factores.
¿ya? Que influyen en el proceso de corrosión. Factores que influyen en este proceso, donde se debe de tomar las características del material sobre el que y el medio que les rodea esto, como estamos. A continuación se mencionan algunos factores, considerados como los de mayor efecto sobre el proceso. Uno de los factores es la acidez de la solución. El pH de una solución es una propiedad de iones de hidrógeno libres en dicha solución, como sabemos también. 7 se dice que la solución es ácida. Esto es que existe una concentración relativamente alta de iones de solución, los cuales son capaces de poder estabilizarse, ¿ya? Se ha ido hasta acá, ¿sí? Sabemos eso no. A la capacidad de aceptar electrones, las masivas, que las soluciones tanto neutrales, ya que permiten que la zona anódica, por proporción, ya que se liberan electrones de tales. Al constituir esto cantidades y que puedan recibir electrones, estos se vuelven más, ¿ya? Se vuelve más cuando el pH es menor a 7. Entonces, también pHs neutrales o alcalinas, pero las más corrosivas son menores a 7. Por la capacidad, como se dice, de aceptar electrones. ¿Ya? Ese es entonces acidez en la solución. Mayor corrosión. Sinónimo de mayor corrosión. Sales disueltas. Las sales ácidas, solución electrolítica, disminuyen acelerando el proceso de corrosión por efecto. En este caso se diluye, por eso dice sales disueltas, ¿ya? Y como ya hemos dicho, aumenta corrosión por efecto de la acidez nuevamente. Son el cloruro de aluminio, el cloruro de amonio, básicamente los cloruros, ¿sí? Cloruro de sodio es la sal, pero esta no lo es, ¿verdad? Pero si disminuye, puede formar dentro de una reacción estos y son más corrosivos. Están ácidos y están sales, incrementa electrolítica. En algunos casos funciona como inhibidores del proceso de corrosión. Estamos hablando aquí de acidez y basicidad. Ejemplo de estas sales son el fosfato tetraborato de sodio, silicato de sodio y el carbonato de. Entonces ustedes ya saben ahora, sí, básicamente neutralizar, digamos, el ion de un determinado tema. Lo que pueden hacer es utilizar, digamos, ya ver estas bases, estas sales, para tratar de subir el pH. Aquí dice, estos funcionan como inhibidores del proceso de corrosión. ¿Sí? Estos son, digamos, datos que nos sirven en algún tipo de procesos, en algún tipo de dar, digamos, ese tipo de oxidación,
y que haya más corrosión, ¿ya? Electroquímico, químico. Esto vamos a ver, ¿ya? En esta parte, en dinámicos, en el que, mediante un diagrama de Pull-Bakes, que vamos a ver, diferentes tipos de acuerdo a un pH, un potencial, básicamente qué elementos han formado en función potencial. Y ahí podemos saber cuál es más corrosivo o cuál, básicamente, incluso así, de acuerdo a esto, podemos tener un potencial inmune a un metal que no va a corroer ¿ya? Que le estamos dando, o pasivo. Puede ser pasivo, podemos crear una pasividad. Factores que más protectoras. La tendencia a la corrosión de un material se puede reducir con la existencia de capas en su superficie. Estas capas pueden ser en forma de recubrimientos a través del fenómeno de pasividad, formándose capas de óxido que impiden el avance del proceso. ¿Sí? Volvemos a repetir. Las protecciones que uno le da, digamos, que se está oxidando, ¿ya? Primero, que sobre la superficie, digamos, una puya. ¿Qué le hacen ustedes? Compran pintura anticorrosiva, una forma de proteger, ¿sí? Para que evite el avance de este proceso corrosivo, ¿ya? Pero también hay otra forma, ¿no? Entre comillas, ya el fenómeno de pasividad. Las capas de óxido, ya para que ya no ataque con el tipo de metal. En galvanosteje, cuando ustedes ven, haciendo un ejemplo nada más como una capa protectora, también es que pueden ser eh, no solamente de protección, también, así se llama, de arte. O sea que tiene doble fin. Uno, para que se vea bien, para que proteja, principalmente para que proteja. Ahí entra la galvanotecnia de, de, de metales. Esos metales son los metales, por ejemplo, el cromo, pero principal, sí, el cromado. En este caso el cromo, ya. Ustedes ven algunos materiales principalmente para proteger de esa tendencia a la corrosión, ¿no? que es un, que es un, son electroquímicos, son métodos electroquímicos. Obviamente, o sea, le da más belleza, protege, pues más duradera, que sea más, digamos, de más resistencia. Por ejemplo, previamente se tiene que hacer un niquelado. Entonces, se puede ver. Se hace el niquelado que nos va a permitir tener mayor resistencia y para luego recién revestir con el cromo. Que tenemos como resultado, ya, nosotros llamamos croma, como resultado un acabado bonito, sobre todo de protección. Se puede hacer solo cromado, pero las resistencias, y así trabaja, por ejemplo, el cobre con
con el oro obreado previo al dorado. Variaciones. Anostegui. Ya en sectores, entre otras. Aquí tenemos otro factor que es la concentración de oxígeno. ¿Ya? La concentración de oxígeno en el medio acelerar o retardar el proceso de corrosión. Puede retardar. Sabemos que estamos hablando que metal más óxido es óxido. Pero aquí nos dice que el medio al estudiar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de materiales ferrosos, la concentración de oxígeno aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege al material, la lumbre, ¿verdad? De la lumbre. En este caso no se da. Mientras que para cuanto mayor sea la concentración de oxígeno, mayor la capacidad del material de formar una capa que lo caracteriza. Eso ya hemos hablado. Generalmente esas podemos formar hidróxidos, ¿ya? Iónica que nos da, ¿ya? Pasividad, ¿sí? Libres de carbonatos también, que va creciendo la capa. Esa concentración. La temperatura es lo que influye. Ya, la temperatura. La velocidad de corrosión es la temperatura, como también hemos visto. A que se acelera la difusión de oxígeno del medio, inclusive a través de capas de pasivación no este. ¿Ya? O sea, la temperatura es más susceptible, más sensible, ¿ya? Inclusive dice pasivación. Si ustedes han visto el fenómeno y la curva anódica, y hay una serie de etapas en que va un tipo de pasivación se tiene. Incluso, ya, ver esa pasivación que va aumentando, ¿ya? El pasivante, o sea, la capa. Cuando ya es soluble se forma, básicamente, incluso integrando, se va disolviendo, ¿no? Entonces, mucho depende de la temperatura. Experimentalmente se ha demostrado temperatura de 2 grados centígrados al doble la tasa de corrosión, aproximadamente. Aproximadamente 2 grados y ya está aumentando la corrosión. Representa el factor más importante del proceso de corrosión por oxidación, ¿ya? Como también hemos visto en el hierro, ¿verdad? Se va corroyendo a altas temperaturas formándose. Eso es este es un ejemplo también. El proceso de corrosión con la temperatura, ¿ya? Otro factor es la velocidad de flujo. Nosotros sabemos en mecánica de fluidos también influye del flujo del medio, por lo general, o de corrosión, fíjense.
Debido a que, primero, persuasivas alcanzar a atacar zonas aún no, como una manera de difusión, ayuda esa convección a que zonas no atacadas también sufran, porque está aumentando. Y dos, segundo, la formación y o acumulación de capas resistentes a la que protejan el material por efecto. No deja esta velocidad de flujo la forma resistentes. No deja formarse esa acumulación, entonces a la corrosión. Entonces, como ven, hay diversos tipos de factores que influyen en la corrosión. Un tema profundo, ¿ya? Básicamente se han, y representa, ¿ya?, todo lo que influye en el proceso de corrosión. Hasta aquí se ha preparado el tema para esta clase. Pura teoría, después va a entrar a pura práctica, vamos a entrar. Por el momento son conceptos en el que tenemos que vamos a ver dentro de química. Yo les decía, en realidad lo que estamos clasificando química lo incluyo la corrosión, una forma de corrosión electroquímica previa, que si bien no pasa electricidad, considera básicamente como parte, pero se llama corrosión química, ¿ya? Denominación, ¿ya?, que es una corrosión en el que el metal reacciona con un medio no corrosión química. Y vamos a ver ya un poquito más, ¿sí?, esta corrosión química, ¿de qué depende y cómo se puede calcular? ¿Ya? Eso es uno. Y propiamente vamos a ver después ya la corrosión electroquímica, dando lo que hemos acabado de decir conceptualmente, eh, ya en un, y hablando todo lo que hemos visto anteriormente, la sobretensión, todo el anterior capítulo, potencialmente, sí, vamos a ir viendo todo dentro, vamos a ver tódicas, y vamos a construir unos de Evans, ¿sí?, elementos de la protección, en este caso, perdón, de corrosión, y luego fundamentos de la protección catódicas, y vamos a ver la relación con la velocidad de corrosión, y con la velocidad de corrosión, cómo afecta básicamente esa densidad de corriente a la velocidad de corriente. Si conocemos nosotros la densidad de corrosión, densidad de corriente, ¿ya?, velocidad de corriente que se disuelve. Entonces, a partir de eso, podemos, esa velocidad de corrosión, tiempo, si consideramos más o menos constante, ¿ya?, de vida de ese metal. Podemos pronosticar, por decir, diagrama termodinámico,
con una sola acoso. Ya para el jueves yo les voy a dar las pautas, ya, de dónde van a bajar ya nuestro software, el HS6CC 556 Chemistry, o sea, química secas. Si pueden, bájenlo, ya, y yo les voy a enseñar a manejar. Es bien facilito, pero previamente vamos a hacer la parte teórica que, a mano, o sea, teóricamente, y después lo aplicar por el software, ¿sí? De tal, como les decía, en función de eso siempre les doy yo sus finales, sus trabajos. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo, ¿ya? Todo electroquímica. Todo esto hay, hay, ya, en el internet. Y también hay libros bien especializados, bueno, exclusivamente de corrosión, exclusivamente, e incluso de metales específicos, ¿sí? Como les decía, es una aplicación, es muy importante para la aplicación que se le tiene que dar. No conozco más que en una donde, aquí en Bolivia, aquí en La Paz, no en Bolivia, en La Paz, he creado un tipo de protección principales de cocción, ¿ya? Esa empresa es en Planta Vieja de Soboce. Introducido, o sea, lo que se llama ánodos de sacrificio. Ya vamos a ver esos tipos cuando estamos acá de cómo eh, son esos, ya principalmente sacrificando al ánicos. También hay católicos, pero utilizados son de sacrificio del ánodo. ¿Qué quiere decir? Estamos en un circuito es lo mismo, pero con métodos mucho más avanzados electrónicamente, ¿ya? Y más eficientes. Hablando, bueno, para terminar lo más rápido posible para tratar de también tomar el examen, ¿sí? El examen de recuperación. Bueno, ha entrado el día viernes, de una otra manera. Para sus reclamos ha habido ya
Entonces, en este caso ya terminaríamos acá por hoy día y nos veríamos el jueves. ¿Está bien?